Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio que dice lo siguiente. Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambas requieren una inversión de 100 pesos. La primera tiene un retorno de 10%, o sea, un 10% de rentabilidad, y la segunda opción es un activo riesgoso que paga 200 pesos cuando sale bien, pero paga 0 pesos si la inversión sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,4 y la probabilidad de que salga mal es 0,6. Antes de tomar la decisión, hay un colega que le dice a esta persona que la inversión va a ser buena, es decir, que va a dar retornos de 200 pesos. Sin embargo, la historia dice que esa señal tiene algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión va a ser buena o va a ser mala. Para eso vamos a considerar dos estados de la naturaleza, que son los dos posibles resultados de la inversión. O sea, tita va a ser igual, tita puede ser que la inversión sea buena o que la inversión sea mala. Entonces, la historia de la señal S, es decir, ese rum rum que le dice el amigo a esta persona, va a ser la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza sea bueno, eso vamos a suponer que es igual a 0,7, y por otro lado tenemos la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza fue efectivamente malo, es decir, que la inversión es mala. Esa probabilidad es igual a, vamos a suponerla igual a 0,4. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Tratar de analizar qué tipo de inversión va a realizar Juan. En ese caso, lo que se pide explícitamente es calcular la probabilidad de que la inversión sea buena, dado que el rum rum dijo que va a ser buena, es decir, la probabilidad de que tita, que es el estado de la naturaleza, sea el estado de la naturaleza bueno, dado que la señal dijo que el estado de la naturaleza iba a ser bueno. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es comparar los retornos que va a obtener en cada caso. Para un caso ya sabemos que el retorno que va a obtener es el de 10% de rentabilidad, que es esta inversión que, que lo va a obtener con certeza. Lo que nos queda por analizar es el otro caso, la otra inversión, que es una inversión más riesgosa, que acuérdense que pagaba 200 pesos en el estado de la naturaleza bueno y nada en el malo. Para cada uno de esos casos teníamos una señal y esa señal, dado el estado de la naturaleza, tenía una probabilidad asociada. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos recién, teníamos que la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza es bueno, es 0,7, y la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza es malo, va a ser igual a 0,4. Entonces, dado eso, lo que nos vamos a tener que calcular es cuál es la probabilidad de que la inversión sea buena, dado que la señal que recibe esta persona es una señal buena. Si ustedes se recuerdan, por regla de Bayes, ¿qué es lo que tenemos? Que la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno, dado que la señal es buena, va a ser igual a la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno y la señal sea buena, dividido la probabilidad de que la probabilidad total de de que la señal sea igual a, sea buena. Entonces, ¿qué significa eso? Lo podemos desagregar en el primer caso, que es la probabilidad de que la señal sea buena y el estado de la naturaleza es bueno, o que la señal sea buena, pero que el estado de la naturaleza sea malo. Entonces, básicamente, en el numerador, lo que tenemos es la probabilidad de la intersección, o sea, la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno y la señal sea buena, y en el denominador lo que tenemos es la probabilidad total de S, de que la señal sea buena, perdón. En ese caso puede pasar que la señal sea buena y el estado de la naturaleza sea bueno, o que la señal sea buena, pero el estado de la naturaleza sea malo. Si ustedes se acuerdan, esta probabilidad de la intersección la podíamos escribir como eh, la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno por la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza es bueno. Utilizando ese resultado eh, de la probabilidad total, lo que tenemos, aplicamos lo mismo en el denominador. Fíjense que reescribimos la probabilidad de que la señal sea buena y que el estado de la naturaleza sea bueno, lo escribimos de esta manera, como la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno por la probabilidad condicional,
que es que la señal sea buena dado que el estado de la naturaleza es bueno, y lo mismo cuando el estado de la naturaleza es malo. Una vez que ya planteamos el problema así, lo único que nos queda hacer es reemplazar las probabilidades que teníamos en el principio en el enunciado. ¿Qué es lo que sabemos del enunciado? Que la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno es 0,4, y sabemos que la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza es bueno, es 0,7. Fíjense que este primer término del denominador es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, entonces tenemos de vuelta 0,7 por 0,4. Y en este caso tenemos la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea malo, que era igual a 0,6, por la probabilidad de que la señal sea buena, dado que el estado de la naturaleza es malo, y eso es 0,4. Cuando calculamos esto, lo que obtenemos es que la probabilidad de que el estado de la naturaleza sea bueno, dado que la señal es efectivamente buena, va a ser aproximadamente igual a 0,53. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ahora uno puede ir y calcular cuál va a ser el retorno esperado de esta inversión riesgosa. ¿Qué es lo que sabemos de esa inversión riesgosa? Que nos va a dar 200 pesos con probabilidad 0,53 aproximadamente, más 0 pesos con probabilidad 1 menos 0,53. En este caso, en el estado de la naturaleza malo, esta inversión paga 0, pero si pagara algún monto positivo, deberíamos multiplicarlo por 1 menos esta probabilidad que encontramos acá. Cuando calculamos eso, obtenemos que el retorno esperado de esa inversión riesgosa va a ser igual a 107,69, o sea que sobre la inversión inicial de los 100 pesos que se hace, la rentabilidad que va a tener esta persona en este caso va a ser de aproximadamente 7,7%. Entonces, si comparamos esa rentabilidad con el 10% inicial de la inversión segura, lo que vemos es que esta persona que es neutral al riesgo va a preferir la inversión segura dado este escenario.